Amo a mi mamá, pero creo que debo alejarme de ella. Hola, escribo esta historia porque necesito opiniones sobre lo que siento y pienso. Estas vacaciones me hicieron darme cuenta de algo importante: no puedo pasar mucho tiempo con mi familia. De los 12 días que estuvimos juntos, en 7 me encerré a llorar en mi habitación, deseando regresar a casa, aunque comparto el mismo hogar con ellos. Siento que soy una persona miserable y que, de alguna manera, busco que quienes están cerca de mí, mi familia, también lo sean. Esto me ha llevado a una conclusión difícil: creo que mi única opción para sanar es alejarme, distanciarme no solo físicamente, sino emocionalmente, especialmente de mi mamá. Un contexto de mi familia: mi madre se casó con mi padrastro cuando yo tenía 4 años y ella 20. Estaba embarazada de él y, presionada por las circunstancias, tomó esa decisión. Mi abuela, quien la crió, era alcohólica y la maltrataba, por lo que mi mamá buscó salir de esa situación. Con el tiempo estoy segura de que llegó a amar a mi padrastro. Mi madre me tuvo cuando tenía apenas 15 años, fruto de una relación con mi padre biológico. Él no fue un buen padre, era ausente, incumplido y nunca formó parte activa de mi vida. Mi padrastro fue quien me crió como su hija, y aunque agradezco ese esfuerzo, nuestra relación siempre ha sido complicada. A pesar de que nunca me faltó lo básico, he vivido con una opresión constante en el pecho. Amo profundamente a mi madre, siempre he sabido que, pese a ser tan joven, hizo todo lo posible para darme una vida plena. Pero a veces no puedo evitar culparla por muchas de las cosas que pasaron. Aunque suelo decir que no recuerdo mucho de mi infancia, esto no es del todo cierto. Sí hay cosas que recuerdo, pero son dolorosas, tanto que suelen dejarme con un vacío profundo y una sensación de tristeza que me persigue durante semanas. Cuando mi madre se casó con mi padrastro, nos mudamos a una pequeña casa de 2 pisos en un pueblo a 2 horas de Santiago. Allí comenzamos nuestra vida como familia. Al principio, todo parecía normal, pero con el tiempo salieron a la luz problemas graves. Mi padrastro, quien era militar y pasaba poco tiempo en casa antes de casarse, empezó a mostrar su lado más oscuro: bebía en exceso casi todos los días. Las peleas entre él y mi mamá se hicieron frecuentes. Aunque muchos de esos recuerdos son borrosos, hay imágenes que nunca olvidaré, como aquella vez en que golpeó a mi mamá mientras estaba embarazada de mi hermana. Todavía no sé si es un recuerdo real o algo que mi mente fabricó, pero la sensación de miedo y angustia sigue conmigo. Un par de años después, nos mudamos a una casa militar más grande, proporcionada por el ejército. Aunque la casa era más cómoda, el ambiente no cambió. Mi padrastro seguía bebiendo y las discusiones no cesaron. A veces, las peleas escalaban hasta volverse físicas. Recuerdo ver a mi mamá con mi hermana en brazos, intentando protegerla mientras él la agredía. En ocasiones, teníamos que salir corriendo de casa para refugiarnos en el pueblo. Una vez, incluso llegamos a la comisaría para presentar una denuncia. Pero los carabineros, al enterarse de que mi padrastro era militar, no hicieron mucho. Este tipo de complicidad institucional me hacía sentir completamente desprotegida. Como niña, no podía entender por qué no nos íbamos de esa situación. Recordaba los momentos felices que pasé con mi abuela materna, a pesar de sus problemas con el alcohol, y no comprendía por qué mi mamá había elegido vivir con alguien que perturbaba nuestra paz. Traté de ser una niña obediente, portarme bien y no causar problemas, pensando que así aliviaría un poco la carga de mi mamá. Pero nada cambió. Una noche, en medio de una discusión, mi mamá tomó un cúter y se cortó la muñeca. Años después supe que no tenía filo, pero en ese momento no lo sabía. Mi padrastro me llamó para que viera lo que ella estaba haciendo, diciéndome que él no tenía la culpa. Ese momento me marcó profundamente. Desde entonces viví con un miedo constante a perderla, y la ansiedad se convirtió en mi compañera diaria. Durante años, esta dinámica me llevó a odiar a mi hermana, a quien veía como la razón por la que mis padres no se separaban. Este rechazo hacia ella duró hasta hace unos 3 años, cuando finalmente comencé a comprender que ella no era culpable de nada. Cuando tenía unos 10 años, nos mudamos al terreno de mi abuela materna, donde construimos una casa.
Pensé que las cosas mejorarían estando cerca de la familia, pero no fue así. Aunque la violencia física disminuyó después de un incidente en el que llamé a los carabineros, las discusiones y el alcoholismo de mi padrastro continuaron. Durante mi adolescencia, entre los 14 y los 17 años, fui muy conflictiva. Peleaba constantemente con mi mamá, y esto se agravaba porque ella le contaba todo a mi padrastro. Él, borracho, usaba esa información en mi contra. Sentía que no podía confiar en ella, que no tenía un verdadero refugio. Uno de los peores momentos ocurrió cuando mi hermana llevó a una amiga a casa. Mi padrastro, en estado de ebriedad, acorraló a su amiga en la cocina y comenzó a decirle cosas inapropiadas, haciéndola llorar. Aunque aún sentía resentimiento hacia mi hermana, no pude evitar intervenir. Verla humillada de esa manera me recordó todas las veces que él me había hecho sentir igual. Después de ese episodio, decidí irme a la casa de mi abuela paterna por una semana. Cuando regresé, esperaba una disculpa, pero en lugar de eso, mi padrastro nos regañó a todos. Dijo que no podía tolerar que me fuera de casa por ese tipo de cosas y que debía aguantarme. En marzo de 2019, tras meses de sentirme vacía, intenté suicidarme. Tomé toda la medicación que tenía para la depresión, pero no funcionó. A la semana siguiente, en una cita de rutina con mi psicólogo, confesé lo que había hecho. Al día siguiente, tuve que acudir con mi mamá, quien salió de la consulta furiosa. Me dijo que no entendía por qué le hacía eso si ella hacía todo por mí. Pasé un mes en un hospital psiquiátrico, donde encontré algo de calma. Sin embargo, los pensamientos suicidas nunca desaparecieron del todo. Lo único que me ha mantenido adelante es el deseo de entregarle mi título profesional a mi mamá, un sueño que espero cumplir en 5 meses. Actualmente, mi padrastro ya casi no bebe y las peleas han disminuido. Sin embargo, estas vacaciones, al ver a mi familia actuando como si todo estuviera bien, sentí un enojo y una ansiedad que no puedo explicar. Era como si esa fachada de familia feliz me hiriera más que los conflictos. Por otro lado, cuando mi mamá se queja de él conmigo, me siento útil, como si volviera a ser su apoyo. Pero no quiero seguir siendo esa persona que depende del sufrimiento de los demás para sentirse necesaria. Sé que debería buscar ayuda psicológica, pero me resulta difícil volver a terapia por el tiempo, el costo y la energía que implica. Me aterra la idea de hablar con mi mamá sobre todo esto. No quiero que se sienta culpable, pero tampoco quiero enfrentar la posibilidad de que, si tuviera que elegir entre mí y mi padrastro, lo eligiera a él. Pienso que la única solución es distanciarme completamente, tanto física como emocionalmente. Pero incluso eso me llena de dudas.